Buenos días. Buenas tardes, José Jesús. Está bien, están despiertos. Lo dije para ver si están Buenas despiertos. noches. Bueno, quisiera, la clase que les voy a traer es acerca de la unidad. Es acerca de la unidad. Y aquí vemos personas que somos de diferentes países, ¿no? De diferentes países, de México, de Guatemala, De de México para Ecuador, abajo. de Honduras, de Cuba. Y más sin embargo, todos estamos aquí, ¿por qué? Somos Porque hermanos. Jesucristo quiere que todos nosotros estemos aquí unidos. Unidos. Déjame leer aquí un versículo que está en el libro de ¿cuál? En el libro de Efesios, capítulo 4, Ok. y vamos a empezar en el versículo 1. Mira cómo dice. Así que, hermanos míos, amados, y deseados gozos y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego, no mentira, no es Filipenses, Como dicen en inglés, cuádrate. Filipenses, Todo el día. Filipenses. Usted no sé, no hay problema. Sigue echando. Sigue. Vamos a comenzar el versículo 2. Cuádrate. Filipenses, ¿qué palabra? 4:2. Filipenses o Efesios 4. Yo creo que es Efesios, hermano. Efesios, no es Efesios es el que Efesios. habla de la Sí, unidad. Efesios 4. Sí. Que lo tenía aquí, lo puse en el 2. Ah, mira, lo tenía bien marcado, ¿no? Sí, Efesios 4. Vamos a empezar en el versículo 1, ¿no? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con la humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y solicitaos en guardo de la unidad que es el Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí esta carta se la manda el hermano Pablo aquí a los Efesios. Esta misma carta nos beneficia a todos nosotros, porque mira lo que está diciendo aquí en el versículo 1, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros. ¿Y para qué nosotros tenemos que vivir con paciencia, en humildad y en mansedumbre? ¿Para qué? Para poder mantener la unidad basado en el Espíritu. Mira cómo dice en el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos nosotros estamos unidos. Y somos unidos ¿por quién? Por mediación de Jesús. No es una unidad que nosotros la queramos tener, es una unidad de que nosotros la tenemos por mediación de Jesús. Y entonces aquí el hermano está diciendo que nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la unidad. ¿Y cuál es la unidad? De tal tener paciencia, tenemos que soportarnos unos a otros en amor. ¿Y quién es amor? Jesucristo. Dios es amor, Jesucristo es amor. Jesucristo vive dentro de todos nosotros que hemos sido bautizados. Por el Espíritu Y Santo. nosotros tenemos que demostrar a las personas que Jesucristo vive dentro de nosotros con amor, con paciencia, con mansedumbre y con humildad. Y estas, dos o tres de estas cualidades que he mencionado aquí ahora, todos sabemos que esos son frutos del Espíritu Santo.
Y si verdaderamente no lo estamos diciendo, no lo estamos demostrando, hay que ver qué espíritu está viviendo dentro de nosotros. A Satanás le gusta especialmente hacer daño y meterse en las cosas de la iglesia, porque Satanás no se mete en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque ya tiene a la gente del mundo para él. Pero él se mete en las iglesias provocando divisiones entre quiénes, entre los miembros de la iglesia. Quiere lograr que se ataquen unos a otros, que se hieren entre ellos, desea que se ensalen y amen y se amarguen uno contra los otros. Muchas veces nosotros dejamos que Satanás trabaje en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos dejar que Satanás trabaje en nosotros? Haciéndole caso a todas sus mentiras. Cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros estamos tratando la manera de estar opuesto a lo que otras personas están diciendo, estamos poniendo división entre nosotros mismos. Si Satanás puede, y lo ha hecho y lo está haciendo, y todos nosotros lo sabemos, que ha traído divisiones en muchas iglesias. Por eso mismo es que hay tantas iglesias, porque las personas no le están haciendo caso a la palabra de Dios, las personas le están haciendo caso a los hombres. Por esta razón, el Nuevo Testamento nos advierte continuamente acerca de no amargarnos ni resentirnos los unos para los otros. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Se lo voy a volver a repetir. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Mire lo que sucedió los otros días, no aquí tan lejos. El miércoles nosotros damos clase ahí en Impar, en la tarde. Y todo el mundo sabe de que los miércoles eso se pone llenísimo. Y usted no sabe cuántos maestros habíamos ahí. 3 maestros. Y todo caminó de lo más lindo y con tremenda sabrosura, porque todo el mundo estábamos en el mismo acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Enseñar a las personas rápido y la palabra de Dios. Estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo con un sentimiento y la misma cosa que Dios quiere que todos nosotros siempre estemos de acuerdo. Y cuando nosotros siempre estemos de acuerdo, siempre la voluntad de Dios se va a hacer y se va a hacer de lo más bonito, que nosotros nos vamos a quedar maravillosos. No sé cuántas personas vinieron, pero yo sé que vinieron bastante, porque yo di como 7 clases, para que lo sepan. Yo di como 7 clases, para que sepan. Sé que hubieron, pero ¿qué? Lo hicimos como Dios quiso. Siempre había muchos maestros, pero hubieron fallas. Nada más hubimos 3. 3 no, éramos 2 y vino una de voluntaria, que era la maestra que vino, que se llevó a los muchachos ahorita. De voluntaria vino. Y lo hicimos los 3 ahí, de lo más rico y sabroso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros nos devoramos entre nosotros mismos, nosotros nos vamos a consumir entre nosotros mismos. Primero los creyentes, nosotros debemos fijarnos más en la voluntad de los hermanos que en las debilidades de los pecados. Entonces muchas veces lo que nosotros nos ponemos es a pensar en las cosas malas que las personas han hecho y que están haciendo. Cuando nosotros lo que tenemos que ponernos a pensar en las cosas buenas que esa persona está haciendo, y más si es hermano tuyo que está trabajando contigo. Tenemos que, si lo vemos que está cayendo, tenemos que hablarle y alentarlo. No tratar la manera de pisotearlo. No tú vas a tratar la manera de pisotear a un hermano que está contigo trabajando, que lleva mucho tiempo trabajando contigo. Todos cometemos errores. Todos.
todo, y el que no cometa error, que levante la mano. Pero todos cometemos errores y debemos alentarnos unos a los otros. Cada creyente tiene su falla, tiene sus defectos. No hay nada agradable en poner la vista sobre el mal que hay entre los creyentes. Nosotros no podemos ponernos a mirar en las cosas malas que un creyente está haciendo. Nosotros tenemos que ponernos a mirar en las cosas buenas que está haciendo. ¿Por qué? En lugar de ver las cosas con una actitud crítica, deberíamos fijarnos en el bien que Dios está haciendo en ellos. Esa persona está en la iglesia contigo, está trabajando contigo porque Dios lo tiene ahí. Y está fallando, y está cometiendo errores, pero tiene que mantenerlo ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene ahí. Y Dios está trabajando en él. Mira lo que dice en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros extrañablemente de corazón puro. Mira también lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivo, fraternal, misericordioso y del espíritu humilde. Tenemos que pensar en el mismo sentido. ¿Cuál es el propósito que todos nosotros tenemos en la iglesia? El propósito que tenemos todos nosotros en la iglesia es edificarnos, es tratar la manera de llevar a las personas que no conocen a Dios a que lo vayan a conocer. Y todos nosotros estamos unidos ¿por quién? Por Dios. No estamos unidos porque nosotros queremos estar unidos, estamos unidos por la sangre de Jesucristo. Y entonces tenemos que hacer las cosas como Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Correctas, exacto. Amén. Mira lo que dice en el capítulo 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Tenemos que amarnos. Entonces, si tú tratas a una persona, a un compañero tuyo, un hermano tuyo, lo estás tratando mal, es porque tú no te amas tampoco. Es porque tú no te amas. Entonces, todos nosotros tenemos que tratar la manera de amarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive entre nosotros. Y entre nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es Dios. ¿Y Dios es qué? Es amor. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Este está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23. Se lo voy a volver a repetir. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Qué bonito está diciendo aquí el hermano Juan. Está diciendo que nosotros debemos amarnos nosotros mismos. ¿Como quién? Como Cristo nos ha amado a todos nosotros. Cristo nos perdona todos los pecados. Cristo nos perdona todas las cosas. Cristo se murió por todos nosotros. Y de esa misma manera nosotros tenemos que amarnos. De esa misma manera nosotros tenemos que conducir nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viviendo para nosotros. Nosotros estamos viviendo para aquí, para Dios. Estamos viviendo para Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11 dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Tenemos que amarnos. Una de las cosas fundamentales que es para que haya unión, tenemos que amarnos. Mientras que no nos amemos, no va a haber nunca unión. Nunca va a haber ningún tipo de unión. Debemos fijarnos más en las cosas
en que estamos de acuerdo que en aquellas en que hay diferencia de opinión. Por eso mismo hay que muchas divisiones, porque hay muchas veces que las personas piensan de una forma y las personas piensan de otra forma. Y entonces, si no me gusta que se haga así, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Entonces, por eso que viene, fíjate como dice, debemos fijarnos más en las cosas que estamos de acuerdo. Tenemos que ponernos más en las cosas que estamos de acuerdo que en las cosas que estamos en desacuerdo. Y yo estoy consciente aquí de que todos nosotros estamos en desacuerdo en algunas cosas, pero son menos las cosas en que estamos en desacuerdo que las cosas que están en acuerdo. Entonces tenemos que fijarnos más en las cosas que están de acuerdo. ¿Y cuál es la cosa que está de acuerdo? Que estamos todos en Jesús. Que Jesús vive entre todos nosotros y nosotros queremos edificar la obra del Señor. ¿Sí o no? Sí, sí, amén. Entonces vamos a seguir. Los creyentes verdaderos deben estar de acuerdo respecto a las cosas que son enseñadas claramente en la Biblia. Tenemos que estar de acuerdo en las cosas que son enseñadas en la Biblia, porque como no lo hacemos así, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como los fariseos hacían antiguamente. Nosotros tenemos que hacer las cosas como dice la palabra. Porque si no lo hacemos, estamos cometiendo un pecado. La palabra de Dios enseña las cosas más importantes en forma muy explícita, sin dejar lugar a duda. Todo lo que nosotros queramos saber y todo lo que nosotros podamos aprender, lo podemos aprender en la palabra de Dios. Los creyentes no deben perder su tiempo discutiendo acerca de puntos menores, ni mucho menos dejarse dividir por estas cuestiones. La mayoría de las divisiones que existen en la iglesia es porque si tú te viste así, porque tú me miraste así, y que se oye cuando entonces la gente se cosa y estamos más unidos. Me hizo, vaya, porque yo también. lo que ha hecho Jesús, y lo que está haciendo es mucho más grande, es mucho más grande que todas las cosas que nosotros estamos haciendo y por las cosas que nos estamos dividiendo. Jesús está haciendo muchas cosas. Mira, él mismo impacta haciendo muchas cosas. Cuando fuimos ahí a la confraternidad, a la conferencia esta, que ellos nos enseñaron, quieren hacer diferentes temas acerca de las personas que tienen problemas con el alcohol, las personas que tienen problemas con los matrimonios. Quiere decir de que está creciendo. Es Jesús el que nos está enseñando a nosotros, y todos nosotros nos queremos dividir por cosas que no son absurdas. Y tenemos que mantener la unión. Y si ustedes se recuerdan que Jesús, él dijo, él oró por lo que está sucediendo ahora. Él oró por lo que está sucediendo ahora. Y cada vez que Jesús hacía una oración, el papá siempre se lo contestó. Él oró por los discípulos de él, para que fueran uno como él y el Padre, y no solamente para los discípulos, sino también para las personas que fueran a creer por mediación de los discípulos, que somos nosotros que hemos creído por mediación de los discípulos. Él oró por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que mantener la unión. Mira cómo se dice aquí. Dios ama la paz. Los creyentes deben estar en paz los unos por los otros. Tenemos que estar en paz. Ahora mismo usted tiene su problema en su casa, tiene problemas porque a lo mejor le sucedió algo. No trate la manera de poner su problema en otras personas y principalmente en la iglesia, que esto no es tu casa. La iglesia es de Dios y tenemos que hacer las cosas de Dios. Bueno, estamos bravos por allá, vamos a seguir con la bravera por allá. Pero aquí cuando lleguemos donde estemos aquí con Dios, tenemos que estar contentos. Tenemos que estar contentos. Porque Dios es amor. Dios es el Dios de paz. Cristo es el príncipe de paz. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Nuestro Señor dijo, mira lo que dijo nuestro Señor en el libro de Mateo capítulo 5,
versículo 9. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor. Fíjate lo que dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Los que procuran la paz van a ser hijos llamados hijos de Dios. Esos son los que procuran la paz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que procurar la paz. Si tú no estás preocupando la paz, estás diciendo no, porque este está haciendo esto, porque este está haciendo esto otro, no estás construyendo la paz, entonces no eres hijo de Dios. Porque la palabra dice: bienaventurados que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú no estás tratando la manera de que haya paz en tu iglesia, entonces tú no eres hijo de Dios. Tenemos que tener paz y armonía. Cuando los creyentes viven en paz los unos con los otros, gozan de la bendición de Dios. ¿A quién no le gusta ser bendecido? Bueno, si te gusta ser bendecido, trata la manera de estar en paz con tu hermano. Trata la manera de estar en paz con Dios y vas a ser bendecido. Los creyentes deben poner mucho cuidado en mantener su paz con Dios. Tenemos que tratar la manera de mantener la paz con Dios. Esto quiere decir que deben confesar sus pecados y arrepentirse cada día. Una cosa que le quiero decir, mire, y eso ustedes lo saben bien, que eso está sucediendo y lo hemos escuchado muchas veces. Que hay personas que vienen aquí y se cuadran, aquí mismo se han parado a orar y dicen: perdóname por el pecado de esta semana. ¿Qué cosa es eso? Cuando usted tiene que pedirle perdón diario, cada vez que usted se dé cuenta que usted cometió un pecado, tiene que pedirle perdón, porque Dios no ama el pecado ni le gusta a la gente el pecado. Y si tú estás cometiendo un pecado, te estás alejando de Dios. Dios no está teniendo ningún tipo de conexión con usted, porque Dios no le gusta el pecado. Pero si usted confiesa el pecado a Dios, Dios lo va a librar y Dios va a estar con usted. Entonces muchas veces nosotros decimos: no, estamos bendecidos. Y yo no sé quién es que lo está bendiciendo, pero las bendiciones no son de Dios. Yo no sé de dónde vienen esas bendiciones que dicen ustedes, dicen muchas personas, no, que están bendecidos, están cometiendo pecado y están haciendo cosas extrañas. Entonces, como dice, esto quiere decir que si debemos confesar nuestros pecados. Tú no puedes esperar una semana para confesar tus pecados. Diario. Tienes que confesarlo en el mismo momento que tú te des cuenta de que cometiste un pecado. Confiesa. Entonces vas a tener una relación con Dios. Si no mantienen la paz con Dios, no tendrán la paz con los demás creyentes. Si tú no estás en paz con Dios, ¿cómo tú crees que vas a estar en paz conmigo? Si tú vienes a meterme problemas y a decirme cosas, a insultarme, es que tú no estás teniendo relación con Dios. No tienes relación con Dios, y la relación que tienes con Dios es mediante que los pecados que usted está teniendo, que usted está haciendo, no se lo está confesando a Dios, y entonces Dios no lo está perdonando. Entonces los pecados van incrementando. Pero los pecados es un consejo que le quiero dar a todos los que estamos aquí, y me lo quiero dar yo mismo. Que cada vez que nos demos de cuenta de que hemos cometido un pecado, porque todos cometemos un pecado todo el tiempo, a todas horas, confesárselo al Señor y vamos a caminar como Él quiere, libres de pecado, porque Él nos va a perdonar. Y recuérdese de que la sangre de Jesús nos va limpiando de pecado constantemente. Mira lo que dice aquí el libro del Proverbios, capítulo 16, versículo 7. Dice así: cuando los caminos de los hombres son agradables al Señor, aún sus enemigos hacen que esté en paz con él. Se lo voy a volver a repetir. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hacen que estén en paz con él. ¿Cuántas veces
Usted no ha tenido vecinos. Usted ha tenido problemas con ellos. Hasta ahorita. Usted ha tenido problemas. De buena primera, el vecino le ha hecho una cosa grande, un favor, y usted dice, mire, ¿y ese cambio? Pero no es ese cambio, es el cambio porque usted tiene una buena relación con Dios. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, Pero él no cambia, yo sí. nadie, te lo digo yo, nadie, viene tormenta, viene de todo, pero Dios lo va a pagar todo. Porque uno lo que tiene es que tener buena relación con Dios. Buena relación con Dios. Y usted verá de que nada le va a suceder. Porque cuando usted está con Dios y Dios está con usted, todo va a ser bien. Pues sí. Los creyentes deben guardar en mente que forman parte de una unidad espiritual con los demás creyentes que son hermanos y hermanas en Cristo. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos que estar conscientes de que todos estamos nosotros unidos por un mismo espíritu. Es por un mismo espíritu, el mismo espíritu que tenía Juan, que tenía Pedro, que tenía toda esa gente, la tenemos nosotros también, que es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que nos fortalece, que nos conlleva a hacer las cosas de Dios. Y sin el Espíritu Santo, usted no puede hacer nada. Las cosas que haga sin el Espíritu Santo son por mediación de otro espíritu. Pero Dios está con nosotros, especialmente si usted ha nacido de nuevo. Ustedes se recuerdan lo que sucedió a Abraham con su primo, su tío, no me acuerdo, no era su hermano, creo, sí, era su hermano, que estaban discutiendo, no, que yo me voy para aquí porque los trabajadores míos quieren esto, que tienen más producto aquí, más producto allá, más chivas, más vacas. ¿Qué dijo Abraham? Mira, mi hermanito, quédense usted aquí y yo me voy más para allá. No se dividieron ni formaron discusión, porque con Dios no hay discusión de nada. ¿Me entiendes? Mira, fíjate, como dice aquí en el versículo 13, versículo 8. Así que Abraham dijo a Adán, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores, ni tus pastores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿Y quién lo está diciendo? Abraham. ¿Y quién es el Abraham? El papá de la fe. ¿Por qué vamos a poner problemas? Los trabajadores con los trabajadores míos. Usted se queda aquí y yo me voy para allá. Entonces, y mira para todo lo que sucedió. En donde se quedó ahí fue donde hubo muchos problemas. Y va después Abraham. Fue todo riquísimo. Se quedó ahí. ¿Y qué pasó? No, eso es otra historia. Más o menos lo que saben lo que sucedió. Saben bien lo que sucedió en donde se quedó Los miembros de una iglesia no deben olvidarse que nosotros somos un cuerpo y que la cabeza, ¿quién es? Cristo es la cabeza, nosotros somos un cuerpo. Si el pie te duele, no vas a poder caminar. Si la mano se hinchó, no la vas a poder usar. Necesitamos toda la parte del cuerpo. ¿Para qué? Para que trabaje todo bien. Cada miembro del cuerpo humano ayuda a las otras partes del cuerpo. También cada miembro recibe fuerza y sostén de los demás. Así debe ser entre nosotros los creyentes. Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos, capítulo 133, versículo 1. Miren, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten
juntos en armonía. No se recuerdan, no me acuerdo qué día fue, el 15, el 18, el 19, no me acuerdo qué día, que todas las personas de diferentes países trajeron comida de diferentes países. Tremenda armonía, tremenda armonía. Yo comí país de este país, del otro país, todo el mundo comió de diferente y todo el mundo se llevó bien y nadie dijo que esta comida tenía poquito picante, que no tenía más. Todo fue agradable y eso es lo que quiere Dios de todos nosotros. Eso, mira, lo mismo que sucedió antes de nosotros comenzar esta clase. Los de inglés quieren con el español. Eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros estemos unidos. Eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros nos... Pero muchas veces nosotros queremos dividir. Y es mejor estar unidos, porque eso es lo que Dios quiere. Y por eso fue que Jesucristo se murió, para que todos nosotros seamos unos. La desunión en la iglesia le hace mucho daño a Dios, le hace mucho daño a la obra de Dios. La división entre ellos es el triunfo. Cuando la iglesia está dividida, ¿qué cosa es? Ese es el triunfo ¿de quién? De Satanás, del diablo. Dios es honrado y su nombre no recibe gloria cuando los creyentes discuten entre ellos. Muchas veces nosotros nos ponemos a discutir por tonterías y por boberías. Inevitablemente, algunos buscadores del reino serán desanimados cuando ven estas cosas entre nosotros. Muchas personas que vienen de visita y nos ven a nosotros, como nosotros actuamos, eso no es bueno. Debemos, todos nosotros debemos procurar hacer paz, tener paz. Todos nosotros, cada uno de nosotros debemos tratar la manera de tener paz el uno con el otro. ¿Para qué? Para mantener la unidad. No debemos esperar que otros lo hagan. No debemos esperar que otros lo hagan. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No lo digo yo, lo está diciendo el libro de Hebreos. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no estás buscando la manera de tener paz con tu hermano, no lo digo yo, aquí dice, no verás al Señor. Otro remedio contra este tipo de ataque del diablo es juzgarnos nosotros mismos ante otros. Los que practican el autoexamen se juzgan a sí mismos y tienen mucho cuidado en su manera de juzgar a otros. Así que nosotros tenemos que hacernos un autoexamen primero antes de nosotros juzgar a otra persona. Juan capítulo 7, versículo 24 dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2 dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que usted juzgue será juzgado, y con la medida con que midan se les medirá. Romanos capítulo 14, versículo 3. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Romanos 14, 13.
Por tanto, ya no nos juzguen los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculos o piedra de tropiezo al hermano. Santiago capítulo 4, versículo del 11 al 12, dice, hermanos, no hablen mal de los unos a los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Qué bonito está este versículo, se lo vamos a ver a leer. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino de juez de ella. Mira lo que dice entonces ahora. Solo hay un legislador, solo hay un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Bueno, los creyentes, todos nosotros los creyentes debemos vestirnos ¿de qué? De humildad. Todos nosotros debemos ser humildes. El creyente humilde que puede ver el mal de su propio corazón, puede ver el bien que Dios está realizando en otros. Se lo voy a volver a repetir. Mira cómo dice. El creyente humilde que puede ver el mal de su propio corazón, puede ver el bien que Dios está realizando en otro. Cuando tú te mires lo mal que tú estás haciendo, lo malo que tú estás haciendo, lo que tú puedes hacer, usted va a ver lo bueno de que otra persona está haciendo y lo está haciendo con mediación de Dios. Si los creyentes fueran más humildes, estarían menos propensos al orgullo, que es arma principal que el diablo utiliza para dividirlos. El orgullo. El orgullo es el pecado que nos trae a la división. Nuestra iglesia está formada por personas con diferentes trasfondos y experiencias. Esta diversidad puede llevar a malentendidos y conflictos si no tenemos cuidado. Recuérdense que somos diferentes países, diferentes culturas, pero si no le ponemos coco, si no le ponemos la mente, si no le ponemos las cosas de Dios a lo que está sucediendo, vamos a caer en las divisiones. Si has sentido resistencia, fíjate ahora lo que lo quiero decir, no, si has sentido resistencia hacia alguien debido a sus opiniones o estilo de vida, tómate un tiempo esta semana para estudiar la vida de Jesús en relación con aquellos que fueron diferentes a Él. Si alguna persona te ha hecho algo malo a ti, piensa en todas las cosas, todas las personas esas que le hicieron cosas malas a Jesús. Y tú no sabes quiénes fueron los principales que le hicieron cosas a Jesús malas. ¿Tú no sabes quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Los judíos. ¿Eh? Los judíos. Los judíos. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Los fariseos. Los fariseos, los escribas. Los sacerdotes. Esas mismas personas que estaban hablando de Dios y que hacían las cosas por Dios, era lo que le hacían muchas cosas malas a Jesús. Y Jesús estuvo ahí. No van a pasar ellos. Entonces, ya para finalizar No, dígale. ya para finalizar, organiza una reunión. Tienes que usted organizar una reunión con esa persona que le haya hecho algo mal, con esa persona, y entonces invitarlo a comer, vamos a conversar y tratar la manera de mantener la paz, porque si no tenemos paz, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Así que yo voy a terminar esta pequeñita clase
y espero de que la podamos poner en práctica. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermanito. Gracias. ¿No van a pasar hoy los niños? ¿Espera que no? No van a pasar. Entonces, vamos a orar, que Dios nos